Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Hoy quiero arrancar enseñando acerca de otros dos espíritus que tienen también de alguna manera operación sinérgica, por así llamarlo. Hemos entendido que los espíritus se mueven sinérgicamente, es decir, se mueven en equipo, amado hermano. Ellos sí trabajan ordenadamente y en equipo. Entonces, hay un espíritu también que está atacando hoy por hoy las iglesias. Usted, yo sé que hoy va a quedar muy bien identificado con algunas situaciones. Quiero ser claro, por favor. Repito nuevamente, no hablamos de personas, hablamos de espíritus que de alguna manera influencian a algunas personas para moverse en la línea a la cual cada espíritu ha sido asignado para trastocar de alguna manera la iglesia. Y los vehículos que muchas veces se utilizan dentro de la iglesia son hermanos mismos. Algunos hermanos, otros no necesariamente son hermanos, aunque se congregan. Eso lo entendimos a través de la porción en la palabra donde declaraba que en medio del pueblo del Señor, cuando sale de Egipto, en medio de todo ese tumulto de gente que sale de Egipto, dice la Biblia que venían con ellos mezclados la chusma. Y usted sabe que la chusma hizo averías, amado hermano, pero aquellos que eran influenciables dentro del pueblo de Dios a través de la chusma, pues colapsaron porque de alguna manera fueron influenciados increíblemente por muchos de esos espíritus que ya vienen operativos desde antes. Entonces quiero hablarle acerca del espíritu de los Nicolaitas. Dice el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Note por favor las características de esta iglesia. Conozco tus obras. ¡Pum! Quiere decir que esta iglesia tenía obras. Esta iglesia se estaba moviendo en obra de parte de Dios. Es decir, no era una iglesia estática. Estos calificativos no se los da a las iglesias, a las otras iglesias que aparecen aquí en el libro de Revelaciones. Conozco tus obras, es decir, es una iglesia pujante en obras. Tu arduo trabajo y paciencia, en una iglesia trabajadora que no puede soportar a los malos, es decir, una iglesia que tenía sentado un fundamento doctrinal que permitía separar realmente y soportar a aquellos que tenían una mala actitud delante de Dios. Has probado a los que se dicen ser apóstoles, quiere decir que tiene doctrina sólida. Hermano, para poder probar a alguien que se dice ser apóstol, hay que tener un fundamento doctrinal muy bien sentado, amado hermano, porque usted sabe lo que significa tener que platicar aspectos doctrinales a nivel apostólico. No es sencillo. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Imagínese, hermano, qué tarea la de esta iglesia. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Es una iglesia amante de Dios. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Note que primero Dios le da toda la perspectiva positiva a la iglesia, le enamora, le dice sus virtudes. Eso es bueno también, hermano, llevándolo al plano matrimonial. Cada vez que usted tenga que corregir la plana en casa, primero elogie a su esposa y dígale todo lo bello que ella es. Así como porque mire, hermano, qué mejor ejemplo del trato a la esposa sino el Señor Jesús. Y mire, le está preparando una pasadita de tráiler que le dice: tengo contra ti que dejaste tu primer amor, ya no me amas. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto. Note por favor, a pesar de todo esto tenía esta característica, que aborrece las obras
de los nicolaitas, las cuales, dice la Biblia, versículo 6, yo también aborrezco. Es decir, Dios hablando que una de las cosas que Él aborrece, así garrafalmente, son las obras de los nicolaitas. Cuando usted adelanta en el libro de Apocalipsis y encuentra el versículo 15, por eso se lo puse en color azul, y también tienes a los que retienen, note por favor, la doctrina de los nicolaitas. Quiere decir que ellos no solamente tenían malas obras, sino que de alguna manera habían asentado su propia doctrina. Entonces, una de las características de los nicolaitas es que no necesariamente se van a dejar regir por la doctrina establecida bíblicamente, sino que van a asentar su propia doctrina, sus propias enseñanzas. Ahorita usted y yo vamos a entender esto. ¿Quiénes eran estos nicolaitas? Déjeme contarle un poquito de historia. Estos eran personas que obraban, note por favor, porque estas son las características de aquellos que se mueven en la línea de los nicolaitas. Es decir, así es como actúan aquellos que han sido influenciados o que han sido contaminados por este espíritu. Personas que obran según sus antojos, eran adeptos a doctrinas perniciosas que se introdujeron específicamente en las iglesias de Éfeso y Pérgamo. Es decir, estos pegaron en esas dos iglesias. Los nicolaitas instigaban a los cristianos, por favor, a no observar las prescripciones del concilio de Jerusalén. Esas están descritas en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 29. Y según lo que la historia nos enseña, porque hay poca enseñanza acerca de ellos, ellos eran discípulos de un hereje que estableció una doctrina fuera del contexto bíblico que se conocía como la doctrina de los nicolaitas. Ellos eran discípulos de un tal Nicolás. Hechos capítulo 6, versículo 5. Ojo por favor, este Nicolás no tiene nada que ver con Santa Claus, por favor, aparte una cosa de la otra. No, entonces ese es el famoso San Nicolás. No tiene nada que ver una cosa con la otra, por favor, sepárelo y disecciónelo. Estos nicolaitas o seguidores de Balaam, note que la doctrina de ellos tendía a seguir una doctrina también, un trastoque que se conocía como la enseñanza de Balaam. Están íntimamente ligada la entidad nicolaita con otra entidad que se llama la entidad de Balaam. Regularmente estos espíritus atacan juntos, es decir, trabajan simultáneamente y sinérgicamente para traer destrucción. Ahora, ¿cómo actuaban estos, los seguidores de Balaam? Dice la historia que abusaban de la doctrina paulina con respecto al tema de la salvación y de la gracia de Dios, convirtiendo la gracia en una invitación al pecado y a la lascivia. Usted sabe que estos son aquellas personas que dicen: el que peca y se arrepiente, empata. Esta doctrina enseña de que el hombre no pierde la salvación independientemente de cuál sea su relación con Dios, si es buena o es mala. Y usted y yo sabemos que el libro de Apocalipsis declara en la Biblia, amado hermano, cuida que tu nombre, ¿qué dice? No sea borrado. Ahora, esta herejía de la doctrina de los nicolaitas, amado hermano, trastocaba todo lo que había sentado Pablo en el libro de Hechos en término doctrinal. Ok, avanzando con esto, la palabra nicolaita proviene de dos vocablos originalmente, dos palabras griegas en el contexto original. Nico, que significa dirigir y guiar. Ahorita vamos a ir hilvanando esta enseñanza y vamos a entender, hermano, porque yo estoy seguro que a lo largo de nuestra vida cristiana más de alguien ha sido influenciado por esto, y nosotros hemos tenido la oportunidad tal vez de ser testigos visuales de esta operación. Escucha pues, Lili, oye esto, mija. Nico, que significa dirigir y guiar, y la otra parte que es la palabra laos, que significa gente o pueblo.
Quiere decir que la palabra Nicolao o nicolaíta viene a significar aquel que ejerce autoridad sobre un pueblo. Ahora, había una característica muy importante con los nicolaitas. Los nicolaitas eran griegos que se sentían ellos la última Coca-Cola del desierto. Es decir, los nicolaitas, según su entendimiento histórico, eran personas que eran súper inteligentes y que de alguna u otra forma pretendieron, amado hermano, monopolizar la dirección de la iglesia. Esto espiritualmente puede tipificar a aquellas personas que a través de su preparación y a través de su nivel de inteligencia, porque usted sabe, hermano, cuando hay gente que es inteligente, definitivamente tenemos cualidades. Entonces cuando vemos que las tareas se vuelven muy sencillas de hacer dentro de la iglesia y vemos personas activando en todas las áreas porque tienen una capacidad extraordinaria, de alguna manera son llamados a ocupar cargos dentro de la iglesia, pero tenemos que tener cuidado nosotros los ministros con respecto a esto. Por eso es que yo entendí que la Biblia declara que aquellos que se levantaron a reedificar las puertas quemadas y los muros caídos de Jerusalén, ¿cuánto recordamos el libro de Nehemías? Dice la Biblia que se levantaron a reedificar, no los mejores, sino los que tenían un espíritu despierto, diferente de parte del Señor. Porque para trabajar la obra no se necesita intelecto. Por eso es que usted ve que cuando el Señor Jesús llega y llama a sus 12 apóstoles, dentro de ellos van doctores, dentro de ellos van pescadores, dentro de ellos hay gente muy preparada, pero también hay gente que de alguna manera no tenía la preparación académica de aquel entonces para poder desarrollarse. Entendemos que por eso es que la Biblia dice que no es del que corre ni del que se esfuerza, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces entendemos que es importante la preparación académica, pero para efectos del trabajo en el ministerio, el Señor decide elegir a aquellos que tengan un espíritu diferente. Es decir, la obra de Dios no se hace con afán y con inteligencia humana, sino que se tiene que hacer con un espíritu diferente. Ahora, qué importante es el poder tener esa preparación con la humildad de Dios del caso para poder poner todos esos dones y esos talentos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, alguien que me diga, mire pastor, yo voy a poner iglesia porque yo me gradué con honores en la universidad, yo sé muy bien qué es eso de administrar y estudié en el seminario neopentecostal teológico de no sé. Para poder llevar a cabo la obra de Dios se necesita un espíritu diferente. Entonces estas personas pensaron, los nicolaitas tenían una concepción, que ellos podían dirigir la iglesia, que ellos podían dar instrucciones en la iglesia, simple y sencillamente porque tenían la preparación necesaria académica, por así llamarlo, para poder hacer la dirección de la casa del Señor. Pero la casa de Dios se gobierna con espíritu, no únicamente, aunque por favor quiero ser claro, con esto yo no le estoy diciendo no se prepare, no estudie, no, usted vaya a la universidad, hermano, y si es posible saque su maestría, su doctorado, pero tiene que entender que al momento de poner eso delante de Dios, Dios le va a elegir por su espíritu, no por su preparación, aunque la preparación es un plus. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Ok, la doctrina de los nicolaitas era una secta herética pregnóstica, señalada en el libro de Apocalipsis, esto es historia, como activa en algunas iglesias del Asia Menor, tal es el caso de Pérgamo, Éfeso y Tiatira. La historia dice que no se sabe nada concreto sobre el nombre de la herejía de su fundador. ¿Quién era el fundador? Nicolás. Los padres de la iglesia que hablaban de la secta eran Irineo, Tertuliano y algunos otros, y que atribuyen de alguna manera la paternidad al diácono helenista Nicolás, es decir, el fundador de la doctrina de los nicolaitas, la cual se menciona en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 5. Este era acusado de ser demasiado celoso de la mujer. Mire por favor, note, es decir, tenía a la mujer así en la mira con cariño, dirían en mi pueblo, ¿verdad? Para justificarse o humillarse.
la habría llevado a la asamblea de los creyentes diciendo: puede casarse con ella quien la quiera, porque esta palabra que usted lee ahí, paraclestrai tesarkidei, era un dicho que se daba en aquel entonces. Ese dicho era una expresión griega que significaba: hay que abusar de la carne. La doctrina de los nicolaitas tenía como base fundamental el desechar la enseñanza dada por Pablo con respecto a la relación de la santidad delante de Dios. Y este señor Nicolás decía que a la mujer se le podía maltratar y despreciar, y se le podía utilizar, note por favor, como un medio de alguna manera que se podía abusar de ella. Es decir, la mujer, y esto usted y yo lo podemos ver en el contexto actual en Medio Oriente. Usted va a Medio Oriente, hermano, y la mujer, vale, perdónenme la expresión, hermana, las amamos en Cristo Jesús. Hablamos del otro lado del charco, ¿verdad? Pero en Oriente la mujer, perdónenme, hermano, vale menos que perdónenme la expresión, porque ustedes son un regalo de Dios, hermanos. Son un regalo de Dios. Pero estos señores piensan que la mujer vale menos que un perro. Es decir, la mujer ocupa en el grado social el nivel más bajo que puede existir. De ahí es que usted ve en las noticias en CNN: vendieron 500 mujeres, ofrecieron 400 niñas, todas han sido violadas. Es decir, porque la mujer para ellos no es más que un pedazo de carne que se puede utilizar. Entonces cuando los nicolaitas llegan a la iglesia, de alguna manera tratan de impregnar esas enseñanzas. Entonces de ahí podemos ir desprendiendo el entendimiento que aquellos que de alguna manera se dejan influenciar por las bajas pasiones, amado hermano, y traen a la iglesia las costumbres sodomitas o las costumbres, amado hermano, carnales, eso destruye la vida del Hijo de Dios. Por eso es que nosotros podemos identificar dentro de la casa del Señor aquellos que están siendo influenciados por el espíritu de los nicolaitas. Cuando, hermano, dentro de nuestra relación de hermandad dentro de la casa del Señor, que tiene el propósito de buscar la santidad, de buscar el rostro de Dios, de buscar la instrucción de Dios, usted ve en medio del pueblo aquel tipo de personas que suele de alguna manera traer siempre el pecado inmoral carnal en medio del pueblo. Este es aquel hermano que se dedica a estar llamando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hermanas para ver dentro de todas cuál cae en el plato. O que trae inmoralidades, por ejemplo, hermano, líderes que se ponen en medio del pueblo a tirar mensajes obscenos, o que se ponen a trasladar videos que están fuera del orden. Es decir, aquel hermano, entre comillas, que de alguna manera tiene prácticas carnales porque todavía su carne está pegada a los placeres del mundo, y le presenta, posiblemente usted que está buscando santidad, hermano, usted está ayunando, está buscando palabra de Dios, usted está buscando realmente agradar el corazón de Dios. Como alguien me dijo: pastor, yo quiero ser un hombre diferente, quiero ser un hombre espiritual, ya no me bendice lo que esta persona está haciendo. Cuando usted escucha hermanos que mueven mucho la situación carnal, usted platica con un hermano y le dice: mira, voy a ensayar trompeta a tu casa. Entonces llega ahí el hermano y: bueno, vos cómo estás, bien trajiste tu trompeta, sí, gloria a Dios. Y pero dentro del ensayo que están, empieza a tirar suciedad. Mira, vos si ya viste a la hermanita tal en la iglesia y no te gusta. No, hermano, si nosotros vamos a la iglesia a buscar, déjate de casacas si yo sé que te gusta. No, hermano, mire que, pero mira este video, a ver qué te parece. Y empiezan a promover la inmoralidad en medio del pueblo. Usted tiene que saber que en ese instante usted está hablando con un hermano que está contaminado por un espíritu, y ese espíritu es el espíritu de Nicolás. Por favor, regreso, no estamos hablando de aquel que lleva los regalos a fin de año. Renunciamos, reprendemos y echamos fuera, hermano. Este está contaminado por el espíritu de Nicolás porque siempre lleva regalos, dice. Entonces mire pues, Nicolaos es una palabra griega que viene de las raíces nikos, que significa conquistar, triunfador, victoria.
significa estar encima, significa tener dominio sobre el vencido. Y loadignus, que también es una palabra de donde proviene la palabra Nicolaos, quiere decir habitante, morador, pueblo, gente. Quiere decir destrucción, exterminio del pueblo, gente, personas. Quiere decir juicio sobre el pueblo. Quiere decir sojuzgador del pueblo, enseñoramiento ilícito o un dominio laico. Estas personas que son contaminadas por el espíritu de los nicolaitas, una de las características importantes que usted va a denotar claramente cuando alguien está, amado hermano, contaminado por este espíritu, es porque a esta persona le gusta sojuzgar la vida de la gente. Es decir, esta persona no le gusta, le entretiene examinar la vida de cada hermano, dar sus puntos de vista de lo bueno y lo malo. Pero aquí no estamos hablando, amado hermano, de juzgar con un sano juicio sacerdotal, porque esa es una atribución que Dios le ha dado al sacerdote de casa. Esta persona se encarga de juzgar a cada uno, amado hermano, con el propósito de crear destrucción en su vida. Usted sabe que una de las maneras a través de las cuales uno puede matar a un hermano es a través de lo que habla de él. Porque lo que habla de él, amado hermano, termina siendo un peso en respecto al testimonio de esta persona. Entonces, cuando alguien quiere matar a alguien, una de las formas a través de las cuales va a utilizar es con la lengua, hablando. Ahora, dentro de ese proceso, note por favor que Nicolaos en griego significa estar encima. Entonces, estas personas que han sido contaminadas por un espíritu de nicolaíta, una de las características, cómo se mueven, es que le gusta sojuzgar al pueblo. Es decir, esta es aquella persona, amado hermano, que mantiene al pueblo. Ojo, los que son muy susceptibles a la operación de este espíritu es el liderazgo. Este es aquel espíritu que llega de alguna manera y contamina a alguien de la línea jerárquica del liderazgo dentro de una iglesia, que no pide las cosas por favor, que no pide las cosas con amor, sino que le gusta sojuzgar y someter al pueblo, hermano, a través del miedo. Este es aquel líder que de alguna manera tiene interrelación con el pueblo, pero para mantener al pueblo tranquilo le dice: mira, hazme favor, deja de estar haciendo esto, porque con el pastor voy a ir y le voy a decir esto y esto y esto, y trae el invento. Es decir, procura sojuzgar a la gente con maltrato. No sé si usted alguna vez ha encontrado en alguna iglesia personas, amado hermano, que tienen un trato déspota hacia las ovejas. Usted se le acerca, le abraza: hermano, ¿cómo está? Aléjate de mí, yo soy líder, yo soy Nicolás, debiera de decir, amado hermano. Entonces el nicolaíta le gusta golpear al pueblo, porque Nicolaos quiere decir aquel que conquista, aquel que triunfa, aquel que está encima y tiene dominio sobre las personas. A veces uno viene a la iglesia, uno viene a la congregación y dice: ay, no, ahí está aquel hermano, me va a regañar. Ese hermano, cada vez que hablo con él, o me grita, o me truena los dedos, o algo me dice: hermano pastor, pero yo ya no quiero más eso. No sé si me están dando a entender, mamá. Entonces el nicolaíta le gusta andar sojuzgando y fregando a los hermanos en medio de la congregación. Hazme favor, tráeme un vaso de agua vos. Ah, chirrión, dice el hermano, pues, pero si ni el pastor me truena los dedos para que le traiga, menos el pastor, ¿verdad? Ponte más. No sé si usted ha encontrado líderes así alguna vez en Nibiru's. Y usted está: hermano, estoy sirviendo. Hazme un favor, hazte para allá, aquí no servís. Enfrente de toda la gente, hermano. Y el hermano, la hermana así: sí, hermano, como usted diga. Y como esa autoridad delegada, mal utilizan la autoridad. ¿Tú alguna vez has visto un actuar parecido?
le gusta sojuzgar al pueblo. Los nicolaitas tenían una costumbre: les gustaba estar encima del pueblo. Es decir, nadie más puede entrar a la oficina del pastor si no es que me lo dice a mí, hermano, y nadie le ha dado esa atribución. Entonces la gente empieza, hermano, ¿y será que puedo entrar? No, vos el martes, vos el miércoles, vos el jueves. Y el pastor así en la oficina, mire, esperando que llegue gente, así espantando a los zancudos, porque aquí no son moscas, son zancudos. Entonces el nicolaita le gusta golpear a la gente, es duro con su palabra, es ácido atrás del pastor. Porque delante del pastor, hermanito lindo, hermano, ay, ¿verdad que sí? Como diría mi hijo, hicrópita. Delante del pastor trata a las ovejas. No, venite papito, no tengas pena, aquí estoy, yo sabes que estoy para apoyar. Sí, pero cuando lo encuentra en la esquina, ahí hay una operación de un espíritu, y es el espíritu de Nicolaos. Mire pues, la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas tienen interrelación. Es decir, esos dos espíritus se mueven sinérgicamente. Balaam significa devorador de personas. Nicolao o Nicolás significa vencedor de personas. Por eso es que actúan sinérgicamente para la destrucción. Hay una semejanza, según el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 14, con la doctrina de Balaam, hablando de los nicolaitas. Poner tropiezo, hermano pastor, es que mire, por eso es que a veces uno como pastor de repente, y el hermanito aquel que se sentaba ahí en la esquina, que tenía bigote, creo que se llamaba Randolfo, creo que se llama. ¿Qué pasó? Ay, pastor, no, usted no supo. No, ¿qué pasó? Viera que allá sacando su carro llegó el hermano, póngale el nombre, y viera la gritada que le pegó ahí atrás. ¿Y qué pasó? Y nadie se dio cuenta. Sí, hermano pastor, pero como eso ayuda, nadie le dice nada. Ah, chirrión, así está pero ese hermano ya tiene como 2 meses de no venir. Si eso fue hace 2 meses y medio que ahí atrás de los baños le pegó una gran gritada, solo porque dejó el carro mal parqueado. Como diría aquel, solo porque dejó las copas de la Santa Cena sucias, le pegó la gran gritada. El problema es que estas personas, las que se pueden contaminar con este espíritu, son las encendidas, las alzadas, las que se sienten más que los demás. Y eso no encaja. Por eso es que la doctrina de Nicolás iba en contra de la doctrina de Pablo. Porque hermano, perdóneme, una persona que tiene actitudes como la de Nicolás, que le pone tropiezo a la gente, no, para estar en una iglesia que me estén gritando así como él, mejor me voy a la esquina y que me grite ahí el que vende hot dogs y por lo menos me da un pan. Entonces el trato reacio y el maltrato al pueblo de Dios provoca tropiezo en medio de él. Aparte de esto, el tal Nicolás, usted sabe que Pablo había establecido, amado hermano, bajo el concilio ciertos parámetros de dirección de la iglesia. Pero Nicolás, 1, ponía tropiezos. 2, incitaba al pueblo a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y 3, eso es lo que decía la doctrina de los nicolaitas, orientado a las inmoralidades sexuales. Entonces una persona que está siendo contaminada con este espíritu le gusta golpear a su hermano. Una de las maneras que va a usar para someter al pueblo, mire, repito, todo esto pasa atrás, a espaldas del pastor, porque tenemos que entender nosotros, hermano, que hay una entidad jerárquica superior del límite primario, que es la entidad de Behemoth. Behemoth dice, vamos a estudiar también acerca de esa entidad. Una de las características como trabaja la entidad espiritual de Behemoth es que trabaja detrás de los juncos. Entonces todas estas entidades son gobernadas por una entidad superior, que es la entidad de Behemoth. Y esa entidad, una de las características es que todo lo hace a escondidas. Por eso es que el ministro pastor muchas veces no se entera de esto. De repente, y aquella familia que se sentaba allá en la esquina, ya no la vi. Cállese pastor, hombre, si viera la pasada de traje. ¿Y quién le dijo eso? Ah, el mismo que le pegó la gritada al otro aquí. Oh. Pues sí, verdad que ya decía yo.
Mira, y aquel hermano que estaba viniendo a tocar guitarra ya no lo... Ay, pastor, allá que se estaba parqueando afuera, y cuando vio que no se parqueaba bien, desde aquí salió, mire, como que era búfalo, y le fue a pegar una gritada al pobre hermano. Mira, y aquel hermanito lindo que estaba sirviendo ahí en la esquina, y la vez pasada, ay, pastor, viera después del servicio la trapeada que pegó. ¿Usted alguna vez ha escuchado ese tipo de influencia de un espíritu que se mueve al estilo de los nicolaitas, que lo que trae son las costumbres de afuera, porque piensan que gobernar el pueblo de Dios es con látigo, y el pueblo de Dios, hermano, se gobierna con amor? Eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Por eso es que la doctrina de los nicolaitas era contraria a la doctrina de Pablo, porque la doctrina de Pablo enseña el amor. Los nicolaitas enseñan acerca del tropiezo. Mire, en el concilio se había establecido que no se podían comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se había establecido que era prohibido el traer hechos inmorales, actos inmorales en medio del pueblo. Pero Nicolás decía: no, éntrele Matías, que no es de todos los días. El día se arrepiente el sábado y el domingo toma Santa Cena, no hay clavo, hermano. ¿Cuál es el problema? Échese el traguito, no hay clavo. Se lo echa viernes, el sábado amanece de cruda, se coma su caldito de ahí de caldo de huevos con apazote o rapadura. No sé qué es lo que le echan, hermano, que no sé mucho de eso, ¿eh? Rapadura, ¿va? Como que era dulce. Imagínense un caldo de rapadura, hermano. El café sí es rico endulzado con rapadura, ¿va? Café de la olla, aleluya. Hechos 15:28. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis. Mire, ahí está lo establecido en el concilio, que esto es lo que estaba trastocando la doctrina de los nicolaitas. Gracias, mijo. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Entonces Nicolás había desobedecido la carta del concilio a los gentiles, que les había dicho que no comieran cosas sacrificadas, que se abstuvieran de sangre, de beber sangre, amado hermano, de derramar sangre, de comer lo que había sido estrangulado, y de la fornicación, entiéndase, hechos inmorales. Esto es lo que Nicolás le estaba diciendo al pueblo que podía hacer, a pesar que el concilio a través de Pablo ya había establecido algo completamente diferente. Esto tipifica a aquellas personas, amado hermano, que se introducen en medio de las congregaciones para girar instrucciones contrarias a las que el ministro ha girado desde el altar o desde donde ha tenido que hacerlo. Es decir, uno encuentra a una persona influenciada por un espíritu de nicolaíta cuando tú escuchas, por ejemplo, que por cierto voy a tener que corregir eso nuevamente. Yo dice: hermanos, por favor, se lo ruego en el nombre del Señor Jesús, que aquellos que den palabra profética tendrán que ser única y exclusivamente aquellos que estén avalados por parte del pastor. Ese es un resguardo, ese es un cuidado al pueblo, para que no anden soltando palabra profética a diestra y siniestra, hermano, como que agarran ametralladora. Así, mire, a ver cuál de todas cae. Para resguardar eso, yo le digo: miren, amados hermanos, por favor, cada vez que vayan a dar una palabra profética personalizada, por favor, garantícese que primero se filtre a través de la oficina pastoral, y después de ese filtro, pues definimos si viene o no viene de Dios, si viene en el tiempo. Puede que sea de Dios, pero no sea el tiempo de Dios. O puede que no sea de Dios. Peor, no es de Dios ni es el tiempo de Dios, porque trae un fin de disgregar. Entonces de repente uno encuentra que los hermanos se reúnen, ¿verdad?, ahí en la escuela X, y empieza todo el mundo a profetizarse a diestra y siniestra cuando el ministro ha dado una instrucción diferente. Entonces cuando una persona de liderazgo desobedece deliberadamente a la instrucción de un ministro, no es únicamente el nivel de rebeldía, aunque ahí hay que examinar también ya el fruto de la rebeldía interna, pero el espíritu operante ante la desobediencia es el espíritu de Nicolás. Porque una de las cosas que hicieron los nicolaitas es que todo lo que Pablo había establecido, todo lo que el concilio había dicho, ellos estaban encargando de refutarlo. Eso es cuando el ministro da una instrucción y el líder dice completamente lo contrario.
Y uno se queda, hermano, ¿y entonces qué hago? Porque el hermano de la alabanza me dijo una cosa, pero el pastor desde el altar dijo otra. Entonces lo que tienes que hacer es ve con tu pastor y dile: mire, pastor, usted dijo esto, pero el hermano está haciendo algo completamente diferente. Ah, bueno, entonces tráiganlo a la oficina. Mira, amigo, ¿qué pasó? Porque usted sabe que uno como ministro tiene que llamar a la gente para restaurarla, para corregir. No necesariamente el que va a visitar la oficina pastoral es porque le van a volar la cabeza, si la primera intención es corregir. Si tienes algo contra tu hermano, ve y díselo a solas. Si no, ve con un testigo. Si no, preséntalo delante de la congregación. Libro de Corintios. Y si no, tenlo por publicano. Quiere decir que hay un procedimiento de corrección cada vez que se encuentra a alguien en un proceso desfasado. Entonces, aquel que contraviene y da contraindicaciones a las establecidas por parte del ministro, que es la cabeza de casa, ya está siendo influenciado por un espíritu nicolaíta. Porque los nicolaitas lo que pretendían era trastocar las instrucciones que Pablo había establecido en el libro de Hechos. Nicolás significa entonces dominio sobre el laico, oficiales de la iglesia sobre los laicos, el mando de la iglesia sometiendo a su mando a los hombres, y la jerarquía que implica poder y dominio. Entonces aquel que está influenciado por el espíritu de los nicolaitas es ácido, es pesado, es abusivo y no le gusta seguir las instrucciones pastorales. Evidentemente esas 4 facetas las hace escondidas, no las hace delante del ministro, porque sabe perfectamente que las instrucciones del ministro han sido unas. Si se contravienen, se expone a la disciplina. Pero como aquí hay un espíritu operante que trabaja por debajo, no dijo como dijo el chiquitillo Manzaneros, por debajo de la mesa, sino que detrás de los juncos. Porque la idea es pegarle de repente, y la familia no está, y la familia no está, y el hermano no está, y el que no está. ¿Y qué pasó? Y cuando uno empieza a examinar, el mismo hermano. Y si, ¿dónde estuve yo presente todo ese tiempo que no me di cuenta? No se preocupe, pastor, lo que pasa es que todo eso lo hizo detrás de los juncos, influenciado por una entidad espiritual primaria, que es la de los nicolaitas, pero cubierta por otra superior que se llama la de Behemoth, porque todo lo hace a escondidas, detrás de bambalinas. Todo esto sucede detrás del ministro pastor. Por eso es importante, y regreso, tú que me ves por la televisión, hermano, cuando tú encuentras estos síntomas en medio de la congregación donde tú estás hoy recibiendo palabra, y tú te das cuenta de esto, corre con tu pastor, porque es importantísimo que tu pastor conozca de las situaciones que se dan en el entorno para que pueda traer una sana corrección. No se va a poner en mal a las personas. Sí, mire, porque, repito, dice la Biblia que Dios ama al pecador. Lo que aborrece es el pecado. Entonces, trayendo a las personas que actúan así delante del ministro, lo que estamos provocando es una sanidad en medio del redil. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. ¿Alguien puede decir gloria a Dios en esta tarde? Colosenses capítulo 1 versículo 18. Mire cómo opera contrario al espíritu de Jesús. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la preeminencia. Y usted sabe que el Señor Jesús, no se enseñorea de nosotros. Entonces, si nosotros, amado hermano, seguimos la línea del Espíritu de Cristo, tenemos que ser personas humildes. Entonces, Cristo, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él no se enseñorea, Él no es capataz. Y si Cristo Jesús no es así, ¿por qué nosotros hemos de ser así como líderes, hermano? Como ministros, como pastores. Y aquí estoy hablando de la línea por debajo del ministro, pero ¿qué hay de aquellos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que se sienten la última Coca-Cola y tratan al pueblo déspotamente? Eso está todavía más cardíaco, porque el nivel de contaminación de un espíritu nicolaíta sobre un ministro, pastor, hermano, eso es devastante. Por eso es que muchas veces las iglesias dejan de ser rediles y se convierten en carnicerías. Porque cuando el ministro tiene una operación laica o una expresión nicolaíta en medio de él, amado hermano, no anda viendo quién se las debe, sino quién se las paga.
Cada vez que hay un ministro golpeado, regularmente hay mortandad en medio del pueblo. Y no digamos con alguien que es influenciado por un espíritu de este tipo, que lo que lleva, mire hermano, trastocar la doctrina. Hermanos, todos son pecadores. En esta iglesia yo ya no voy a volver a dar nunca más Santa Cena porque todos son pecadores. Póngale pausa. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que la Santa Cena, amado hermano, es la forma de adquirir el ADN de Cristo. Es la forma a través de la cual somos limpios, somos lavados, somos sanados. Entonces, ¿cómo es posible vedarle al pueblo ese beneficio? Solamente porque alguien introduce una doctrina herética, donde por su gusto y por su gana dice: no, aquí nadie es merecedor de la Santa Cena. Por mencionar aspectos muy fundamentales. Pero déjeme avanzar, por favor. Juan capítulo 13, versículo 12 al 15. Entonces, cuando acabó de lavarse los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque una de las características de Cristo Jesús es que es Señor y Maestro, mostrando que la humildad. Entonces, mi hermano, yo quiero pedirle a usted que es parte de esta casa, si alguna vez quiero rogarle, mire, ¿cuántos me pueden ayudar a pastorear el redil de esta casa? ¿Cuántos se animan a ayudarme a pastorear? Levánteme su mano, quiero ver. No somos muchos, pero somos buenos. Cuando usted encuentra estas actitudes en medio del liderazgo o en medio del pueblo, ojo, con un espíritu sano y de edificación, no de chisme y murmuración, con un espíritu sano. Mire, pastor, perdóneme, usted desde el altar nos pidió que por favor, si encontrábamos alguna de las 24 manifestaciones de esos espíritus inmundos, que se lo viniéramos a decir. Entonces, pastor, yo le quiero recomendar si le puede poner ojo al hermano X, ¿verdad? Porque creo que se está moviendo según lo que usted enseñó en esta línea. Pero yo se lo dejo a usted, hermano pastor. Dios lo bendiga, muchas gracias. Ya la información ya se la dejé. Ya usted sabrá cómo es que Mira, dice el hermano que esto, no, eso, no, pastor, eso es mentira. ¿Cómo tú vas a creer? ¿Estás seguro? Sí, pastor, hombre. Está bueno, pues vete, Dios te bendiga. A los 15 días cae otra familia con lo mismo. Mire, pastor, usted se recuerda. ¿Y quién es? 2-0. Ok, bueno, listo, hazme para acá. ¿Me puede servir de testigo? Sí, hermano pastor. Vamos a corregir en el nombre del Señor Jesús a tu hermano y vamos a corregir esa parte. Ok, no hay problema. Pasan 10 días, de repente se asoma otra familia. ¿Y ahora qué? Fíjese, hermano pastor, que allá en la esquina, no aguanto, pastor, porque viera todo lo que me dije. ¿Quién te dijo eso? ¿Y quién fue? 3-0. Ok, vamos de regreso al ruedo. Tráiganme al hermano. Mira, papito, tengo 3 quejas acerca de esto y esto y esto. No, pastor, ¿cómo vas a creer? Tú sabes que yo te amo, yo te quiero, yo estoy contigo hasta la muerte, le dijo Así le dijeron, así dijo. ¿Quién dijo así? El gallo más gallo. Yo voy contigo hasta la... Es que hablar es fácil, hermano, pero ya cuando mira uno hacia Mike Tyson enfrente, mire, hermano, con los dientes de color oro, dice uno, mejor me las... Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Entonces, tráiganlo. No, eso es mentira. Yo no sé quién te está llenando la... Ok. ¿Estás seguro? Sí. Ok. Pásenme los testigos. ¿Qué pasó contigo? Esto y esto y esto y esto, pastor. Está así coloradito. Bueno, gracias. No hay que contaminarlo. Gracias, eso fue todo. Vamos para afuera, Dios te bendiga. ¿Y contigo? No, conmigo, pastor, bien. Y ya no se puso coloradito, sino ya se puso color rojo. Gracias, Dios te bendiga. ¿Y tú? No, pastor, es que bien. El que estaba llorando, ¿va? Pastor, ya no aguanto, viera que... Ay, casi que me voy al mundo porque él me dijo que esto, que... Ok, listo. Dios te bendiga. Y entonces lo vamos a corregir con mansedumbre y con amor,
Porque dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Corregid con espíritu de mansedumbre. Bueno, entonces, papadito lindo, vamos a sentarte un rato. No, que no estoy de acuerdo, que no me parece. No sería raro, porque si está influenciado por el espíritu de Nicolás, se va a poner al brinco. Eso es garantizado. Ojo, no estamos hablando de una persona, aquí estamos hablando de la operación de un espíritu. Entonces nadie que se mueva con ese nivel de altanería, prepotencia y que quiera sojuzgar a sus hermanos con golpes, hermano, puede ministrar la dulce presencia de nuestro amado Señor Jesús. Por eso es importante, tú que me ves allá, amado hermano, en la televisión, cuando escuches y veas este tipo de situaciones, corre con tu pastor. Tú no tienes idea, hermano, qué beneficio le estás trayendo a la congregación donde estás comiendo, donde te están lavando, donde te están alimentando, donde te están dando tu proceso de crecimiento. Entonces, el mejor ejemplo de cómo se pastorea una congregación es Cristo Jesús. Y créame que a través de golpe y a través de grito no se logra. Mire pues, ¿cómo pastorear el rebaño de Dios? Dice la Biblia que velando voluntariamente como Dios quiere, tampoco teniendo señorío. Catacurievo quiere decir ejercer demasiado dominio, y quiere decir subyugar, doblegar, dominar, controlar. Viene de dos raíces: la raíz kata, que quiere decir derribar o tirar al suelo, y de la raíz curievo, que quiere decir gobernar, ojo, jefear y tener dominio sobre. La iglesia no es empresa, la iglesia no se jefea, la iglesia se sirve con amor. La iglesia, hermano, uno trae su corazón delante de Dios. La iglesia no es empresa para generar ingresos, hermano, para estar diciendo que la iglesia tiene que ser lucrativa. La iglesia, amado hermano, tampoco es un lugar para estarle dando a la gente. La iglesia es un lugar, amado hermano, donde uno lo que quiere buscar es resguardo, respiro, quiere encontrar palabra de Dios. Cuando encontramos este tipo de influencias, porque lo delicado es, hermanos, líderes, cuidado, porque ustedes pueden estar hoy completamente inmunizados, pero no saben en qué momento viene una operación de este tipo y va a tocar la puerta. Esto sucede con aquellos que han caminado a la par del pastor. Por alguna razón el ego se les infló. El ego se les infló. Es que como ando con el pastor, toda la gente me dice que yo soy el copastor. Por eso yo siempre he sido muy objetivo. En esta casa no hay copastor, hermano. No lo hay. Porque aquellos que de alguna manera alguna vez se sintieron, empezaron a subyugarme a las ovejas. Y eso no es de Dios. Perdóneme si alguno de ustedes alguna vez fue maltratado por algunos líderes de esta casa, que tuvieron influencia de parte de este espíritu, amado hermano, que los quisieron controlar, que los quisieron mandar, que algunas veces tal vez se los encontraron en algunos lados y en vez de darle un abrazo, casi que los patean. Diga conmigo: así no actúa un siervo de Dios. Entonces, cuando usted encuentre en esta casa, hermano, algún movimiento más o menos similar, pastor, mire, fíjese que póngale un ojito, con un espíritu de edificación. Porque uno como ministro discierne cuando a la oficina le llevan chisme o cuando le traen. Mire, usted puede llevar la misma información con un espíritu motivador completamente diferente. Puede llevar exactamente la misma información movida por un espíritu de chisme, hermano, y hace pedazos. Pero puede llevar la misma información con un espíritu sano delante de Dios. Pastor, mire lo que le voy a decir, usted póngalo delante del espíritu. Usted sabe que lo que yo quiero venir a traerle a usted aquí información es para edificar la casa. Esto y esto y esto y esto está pasando, pastor, se lo dejo, usted tome el control, Dios me lo bendiga, muchas gracias. Entonces, cuando estas cosas suceden en medio de la casa, por favor, se lo ruego, y usted que me ve por la televisión, si lo llega a encontrar en la congregación donde usted está, corra con su pastor, porque esto está devastando las congregaciones. Y esto es delicado. Mira pues, observe esto que le voy a decir. Ya lo platicamos hace un par de prédicas. De repente sale alguien con espíritu nicolaita, o 2, 3 con espíritu nicolaita. Son sometidos a corrección y son sometidos a disciplina dentro de la casa. Evidentemente ese espíritu, usted sabe que es un espíritu inflado, difícilmente va a querer recibir disciplina. Y estas personas que no quieren ser disciplinadas dentro de las congregaciones, salen de las congregaciones.
Y tal vez otro pastor en algún otro lado los ha de recibir y dirá: Lara, qué bendición, hombre, pero si aquí vinieron como 6, 7 juntos y todos eran de la alabanza. Ojo con la transferencia de espíritus congregacionales, porque no solamente llegan las personas, sino que muchas veces llevan los motivadores de los espíritus. Porque mire, los espíritus, amado hermano, pueden influenciar a una persona o la pueden tomar, la influencia demoníaca o la posesión demoníaca. Pero cuando va la influencia o la posesión sobre la persona y sale, ¿sabe basado en qué se lo digo? Dice en la Biblia que el Señor permitió preexistencialmente que se llevara a cabo la contratación, Luzbel, a causa de las múltiples de él esperó que todos se contrataran homogéneamente. Y cuando identificó el punto, vámonos para abajo, te vas abajo tú juntamente con todos aquellos que contrataste. Entonces una vez como pastor se pone con: ¡Alara, qué grupón el que vino! Y vinieron todos juntos. La historia le va enseñando a uno como pastor, amado hermano. Ok, ¿y quiénes vienen? Vienen esas 7 personas juntas. Ok, ¿es familia? No son familias, es un grupo. Parece que todos salieron juntos de una iglesia. Ok, ok, tráiganmelos por favor, quiero platicar con ellos. Y resulta ser que después de todo salieron de donde salieron, peleando con el pastor. Y de todos ellos había un Nicolás. Y los otros 6, ¿a dónde va Nicolás? ¿A dónde vas? ¿Dónde va Nicolás? Pero eso es delicado, porque uno dice va la gente, pero realmente lo que va adentro solo Dios sabe, hermano. Porque regularmente cuando se mueven grupos homogéneos, regularmente es por una revuelta y rebelión. Es difícil encontrar una oveja que llega a una congregación hablando bien de su pastor o del que era su pastor. Todo el mundo sale siempre peleando. Y el Señor me dijo: cuidado con la transferencia intercongregacional de espíritus inmundos. Porque uno dice: bendito Dios, viene un montón de gente, pero realmente cuando llegan grupos homogéneos que se movilizan, hay que examinar cuál es el espíritu operante interno. No sé si me doy a entender, amado hermano. Porque lo que quieren es derribar y tirar al suelo al pueblo de Dios. Para entonces ya van algunos en el plato, ¿verdad? Que fueron maltratados y que dijeron: no, si en esta iglesia no hay amor. Y con toda razón. Si los trataron así, con toda razón. Santo de la gloria, ya no da tiempo, amado hermano. Lucas 22, 24. O también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería mayor. Una de las características de los nicolaitas es que siempre les gusta ser mayor entre todos. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, Lucas 22, 26, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que se sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Características de los reyes: les gusta enseñorearse. Dice que las autoridades sobre ellos son llamadas bienhechoras. Pero la Biblia dice, mire cómo contrariaba la doctrina de los nicolaitas. Porque los nicolaitas traen el gobierno de la iglesia sojuzgándola. Ahí hay una gran diferencia entre el Génesis 1 y el Génesis 2. No sé si usted ya se dio cuenta que la primera instrucción que se le dio en el Génesis 1 a varón y hembra fue llenar la tierra y sojuzgarla. Ahí había un trato fuerte. Más cuando fue formado Adán en el huerto, le dijo: cuida. O sea, hay una gran diferencia entre los que estamos en el huerto y los que están fuera del huerto. Porque los que están fuera del huerto, su función es sojuzgar. Y el sojuzgamiento se hace, amado hermano, a través del sometimiento. Es decir, alguien es sojuzgado cuando a la fuerza le es colocado un yugo. Mientras que Adán, ya cuando le habían dado a su Eva del costado, le dijo: bueno, cuida, labra. Entonces, el Adán dentro del huerto cuida y labra. El varón y hembra fuera del huerto sojuzga a través del autoritarismo. Y la Biblia dice que el mayor se debe de hacer menor, y el que dirige tiene que ser el que sirve. ¿Qué diferencia entre la doctrina de los nicolaitas? Por fuerza. Es que aquí yo soy el pastor y todos se me sujetan.
Ay, santo de las misericordias, Cristo resucitado, santo socorro del milagro de Atocha, hermano. Renuncio, reprendo y echo fuera, hermano. Tremendo, ¿verdad? Señor de la gloria, yo no tengo la culpa que se me caliente la garganta, hermano. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 en adelante. Vamos a ir aterrizando ya. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreada al rebaño de Dios entre vosotros. Mire cómo se pastorea, velando por él, no por obligación. Ay, aquí viene otro gran rollo, hermano. Padre de las misericordias, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero. Aquí viene otro trastoque increíble. Ahí entra la doctrina de Balaam. Trastoque por el dinero, sino con sincero deseo. Hermano, pastorear no debe de ser a raíz de un motivador de ganancia deshonesta o por amor al dinero, sino dice la Biblia, amado hermano, con un sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. Esto en automático le deja entrever al pastor que lo que menos puede hacer es enseñorearse de las ovejas. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Bueno, escribí algo a la iglesia. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 9. Escribí algo a la iglesia. Pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, característica de los nicolaitas, no acepta lo que decimos. ¿Qué dijo el pastor? No, yo no estoy de acuerdo con eso que dice el pastor. Vieras que recibí una revelación del cielo. Es más, creo que voy a poner congregación. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Así actúan los nicolaitas, al estilo de Diótrefes, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se los santo de la gloria, se los prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa del. Si vas a visitar al hermano Carlitos, de una vez te digo que te vas de esta iglesia por desertor. No sé si alguna vez usted escuchaba eso. Cuidadito y buscas al pastor Byron de regreso, porque el día que buscas al pastor Byron, ese día te declaro aquí en rebeldía y te echo de la iglesia. Mire cómo trabajan los Diótrefes. Acusan injustamente, sus palabras son maliciosas, no le gusta recibir a los hermanos, y a los hermanos que tienen les prohíbe hacerlo y los expulsa de la iglesia. Diótrefes significa sustentado por Zeus o Júpiter. Características de los nicolaitas al estilo de Diótrefes: sustentado por Zeus o Júpiter. Quiere decir que no lo sustenta Dios. Los Diótrefes tienen un fundamento diferente, pero no es el Señor. Característica: mira, Pedrito quiere ser el primero entre ellos porque le gusta sentirse más que todos. Eso le da su posición y le da una satisfacción, el saber que él está por arriba de todos. Yo sé que usted no tiene ese espíritu en el nombre del Señor Jesús, amado hermano. Usted es bello, pero es bueno conocerlo para que cuando estas situaciones se den en el entorno, uno sepa cómo mantener el redil resguardado. El espíritu de Balaam, ese creo que mejor lo vamos a dejar, hermano. Si usted se viene mañana y Dios me da la orden, porque tengo otra orden, pero si Él me la cambia, vamos a estudiar acerca de este espíritu. Mire, que este opera juntamente con el nicolaita. Estos van así, mire, van a la par. Pero el tiempo se nos fue. Y bueno, tenemos que parar entonces hoy en esta tarde. ¿Cómo se mueve el espíritu del nicolaita? Le gusta traer costumbres paganas y mundanas. Y una de sus características es que le gusta sojuzgar a la gente con maltrato, con humillación, amado hermano, y causando dolor en medio del corazón del pueblo.
Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.